Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. A lo mejor este miércoles 27 de julio del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunas de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Detuvieron a diputada del PSUV por presunta vinculación con red de narcopolítica. Esto lo tomo de un medio de comunicación oficial. Les comento los datos. La diputada María Yanitza Bogado Méndez fue detenida en Lara, que renunció a su cargo en la Asamblea Nacional. Organismos de seguridad detuvieron en Lara a la diputada María Yanitza Bogado Méndez, PSUV lista, dice la nota, por su presunta vinculación con la red de narcopolítica develada entre noviembre de 2021 y enero de 2022, dijeron fuentes judiciales. La diputada Bogado Méndez le venían haciendo un seguimiento desde hace 4 meses. Cuando ya la iban a detener en junio pasado, fue ingresada a un centro de salud larense por una intervención quirúrgica ya programada. El análisis telefónico la ubican en conexión con otros integrantes de la red de narcopolítica ya detenidos y acusados por el Ministerio Público, explicó el informante. Esto lo tomo de un portal oficialista, Últimas Noticias, y ocurre en momentos en los cuales, lo destaco porque del tema de la situación económica vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy, en los cuales un informe de Transparencia Venezuela, que se ha elaborado durante los últimos 10 meses, con cálculos de la empresa Ecoanalítica, ellos han determinado o documentado que los ilícitos en Venezuela equivalen al 21,74% del PIB, o al menos hasta el año 2021. El economista Adrúbal Oliveros lo explicaba en sus redes sociales. Él decía, entre otras cosas, según el reporte, el crimen organizado en Venezuela se encuentra en fase simbiótica, una catalogación de Steyer y Richards, 1997, es decir, que la interdependencia entre el crimen organizado, el sistema político y económico es tal que las fronteras se vuelven tenues. Dicho esto, sobre el telón de fondo de la crisis, bueno, 2 datos a considerar. Un crecimiento de 12,3% experimentó la economía en el primer semestre de 2022, según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas. De esto hablaremos ampliamente durante la mañana de hoy. Y ayer, bueno, oh sorpresa, el régimen de Maduro le cederá a Irán 1 millón de hectáreas de tierra de cultivo. Porque seguramente, esto lo decimos con ironía, tristeza y preocupación, nuestros productores, bueno, no tienen la capacidad para dar buena cuenta de esa cantidad de hectáreas. El anuncio es parte del acuerdo firmado en junio por ambas naciones durante la visita de Maduro a Teherán. Esto seguramente va a generar reacciones, pero hablaremos seguramente en otra oportunidad. Nos acompaña el economista Daniel Cadenas. Gracias por atendernos tempranito vía Zoom. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, María Alejandra, por tomarme en cuenta para este tema. Muchas gracias a usted por atendernos, lo seguimos en sus redes sociales. Yo le pedí un primer comentario acerca de este dato grueso que, digamos, no ha sido desmentido o confirmado, mejor dicho, por las autoridades, Banco Central de Venezuela me refiero, pero en todo caso el Observatorio Venezolano de Finanzas habla de un crecimiento de 12,3% de nuestra economía en el primer semestre de 2022, luego de una caída, por cierto, de casi, me corregirá, 80% durante los últimos años. Pero ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, mira, yo vi el número de OBS ayer. Primero tengo que decir que me consta que la gente que está detrás de la elaboración de ese índice de actividad económica es una gente seria, que la metodología bajo la cual está elaborado ese indicador es una metodología robusta. Y bueno, el número dio 12,7%. Ahora bien, dicho eso, hay que hacer unas salvedades, ¿no? Primera salvedad, todo el que tiene algún pronóstico o algún tracking, algún seguimiento de la actividad económica en Venezuela,
sea prospectivo o sea contemporáneo, como en el caso de OBF, que es un indicador coincidente de actividad económica, lo hace a través de algún modelo que ajusta, ¿verdad? Usando datos que le permiten hacer un pronóstico o le permiten hacer un tracking de la actividad económica, ¿ok? O un pronóstico del PIB o un seguimiento del PIB, como es el caso de OBF, o como es el caso de otras compañías consultoras locales y foráneas que han hecho pronósticos diversos que han estado circulando por allí. ¿Por qué eso es relevante? Porque al usar esos dispositivos analíticos datos, ¿verdad? Tenemos el caso en Venezuela de que tenemos 3 años y medio que esos dispositivos analíticos no se recalibran contra los datos por las observaciones reales porque no existen o no se publican. ¿Por qué eso es relevante? Porque si tú no has tenido oportunidad de ese dispositivo analítico corregirlo o recalibrarlo incorporando las nuevas observaciones, esos dispositivos analíticos, esos modelos, se vuelven como el monstruo de Frankenstein. Entonces van cobrando vida propia, andan inercialmente, y entonces el número que se produce allí es un número que tú tienes que tomarlo con pinzas, ¿no? Y tienes que tomarlo con pinzas porque, bueno, no has tenido oportunidad de recalibrar el dispositivo, como un termómetro que de repente te está dando, que tiene fiebre, ¿verdad? Y resulta que el termómetro ya está dañado y tú no tienes fiebre y bueno, tú tomas unas medidas en función de esto o el termómetro te indica que ya no la tienes cuando todavía la tienes porque el termómetro está dañado. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y yo lo que me pregunto es una cosa, si las cifras son tan fabulosas, porque bueno, se nos está hablando de tasas de crecimiento superiores al 10%, ¿verdad? Bueno, perdón que le interrumpa, economista, fabulosas entre comillas, porque yo insisto, Venezuela viene de caer o perder el 80% del PIB durante los últimos años de la administración de Nicolás Maduro, con lo cual entendemos, o al menos eso nos ha explicado, si esta cifra se confirma, estamos hablando de un 12.3% del 20% que quedaba. Usted me corregirá si me equivoco. Claro, es así, es así. Aparte de eso, aparte del colapso macroeconómico del que venimos, del 80% de caída, hay que recordar también que venimos de un año 20 donde hubo una caída de aproximadamente el 30%, porque aparte de eso hubo el tema pandemia, el tema de todas las medidas sanitarias que hubo, ¿verdad? Y de una fuerte hiperinflación que destruyó actividad económica. Entonces, bueno, probablemente esas cifras no se vean como fabulosas, pero es que realmente sí lo son, porque Venezuela en su historia, en toda su historia, cuando tú revisas desde que hay historia económica creíble en Venezuela, que es el año 1952, ¿verdad? Cuando el Banco Central empieza a publicar el Producto Interno Bruto bajo una metodología reconocida internacionalmente, Venezuela ha exhibido solamente en dos años tasas de crecimiento por encima del 10%. Entonces, es una observación bastante atípica, aún para venir de un colapso, ¿no? Aún para venir de toda esa historia que tú estás muy bien diciendo. Y como venía elaborando, ¿por qué si esa es la cifra, por qué si esa es la magnitud del Banco Central a estas alturas, estando ya ¿Sí? Creo que la conexión a internet de nuestro invitado. 19, no tenemos el PIB del año 20, no tenemos el PIB del año 21 y no tenemos el PIB de los 2 primeros trimestres del año 2022. Entonces, eso es para llamar a reflexión, pues. O sea, si las cifras son tan buenas, ¿verdad? ¿Por qué el Banco Central no termina de publicar los datos? ¿Y usted qué intuye, economista? O sea, ¿por qué no Bueno, se publican entonces los datos? la hipótesis, hay diversas hipótesis, ¿no? Que se pasean por diversos escenarios. La que yo creo más plausible es que sí hay una tasa de variación positiva del producto, sí la hay, para no llamarle crecimiento económico, ¿verdad? Sí hay una tasa coyuntural positiva, pero no es tan fabulosa, no es de la magnitud
qué se esperaban y qué estos pronósticos están diciendo. Y entonces, bueno, eso pone un compromiso a las autoridades, porque aparte de eso, al publicar esa cifra, van a tener que publicarla junto con el PIB del año 2019, que fue de caída, el del año 2020, que fue horrible, una caída que se estima alrededor del 30%. Y entonces, claro, esa cifra de crecimiento, que seguramente es más modesta que lo que se está pronosticando y estimando con estos dispositivos que no se han recalibrado, pues no se va a ver tan fabulosa o tan sexy, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, pudiera hacer eso, y entonces, bueno, conviene mejor no publicar y dejar que todo el mundo siga dando pronósticos, digamos, explotados, de cada vez más crecientes o cada vez más. Yo he visto estas cifras de pronósticos de 20%, una cosa absolutamente paroxística. Entonces, bueno, eso responde al informe de Credit Suisse, me corregirá si me equivoco, ¿correcto? Correcto, es correcto, sí, hasta eso. Es decir, hasta esa cifra. Entonces, claro, parece que conviene mejor que la gente siga haciendo sus pronósticos tipo monstruo de Frankenstein, como te digo yo, cada vez más exóticos, cada vez más bullish o más explotados, que publicar las cifras reales, porque ya a estas alturas el banco debería ya tener esas cifras, ¿no? Entonces, pero no las publica. Sí, si me permite, economista, en el informe del Observatorio Venezolano de Finanzas, ellos destacan que este rebote, crecimiento o variación, como ha dicho usted, del Producto Interno Bruto, responde en buena medida al alza de los precios del petróleo, producto de la coyuntura, de la guerra que inició Rusia contra Ucrania. Yo le pediría un comentario porque al promocionar el programa nos preguntábamos si esto es sostenible en el tiempo o no. Hay algunos datos que hablan de una especie de techo al que habríamos llegado en este momento. ¿Qué puede decir? ¿No? Lo escuchamos. Sí, eso es correcto. Yo estoy de acuerdo con esa observación, con esa evaluación que tú haces. Yo creo que la gasolina de ese modelo de crecimiento, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Se está acabando. Y hay una cifra de OEF que se publicó ayer también, o anteayer, que va en línea con eso, pues que dice que los salarios reales en lo que va de año, de acuerdo al tracking que hace OEF, y otra firma consultora Ecoanalítica también en línea con eso, también publicó unos datos, han caído, dependiendo de OEF, te dice que alrededor de 6%, Ecoanalítica dice que 7%. Entonces, claro, si el poder de compra del salario de los hogares, ¿verdad?, ha caído en esas magnitudes, es de esperar que eso se refleje en una caída del consumo, que vaya a afectar el consumo. Por otro lado, está el tema que acabas de mencionar, ¿verdad?, que esos ingresos petroleros extraordinarios, producto de un tema absolutamente coyuntural, pues en algún momento se van a disipar, porque ese conflicto cesará, como todo en la vida, no es eterno, y el mercado petrolero se volverá a equilibrar y volverá a sus precios de equilibrio de largo plazo, que pueden estar alrededor de los 50, $60 el barril en el mejor de los casos, y esos ingresos extraordinarios pues se disiparán, porque por el lado de la producción hemos alcanzado un techo ya de 700.000 barriles, que parece no poderse traspasar hasta que aquí no haya más inversión, que pasa por un tema de levantamiento de sanciones. Entonces, sí, pareciera que la gasolina del modelo, pareciera que esa aparente prosperidad, ¿verdad?, en algunos sectores, ¿verdad?, tiene la gasolina muy corta y se le está acabando la gasolina al tanque, y en el corto mediano plazo deberíamos ver una reversión de eso. ¿Es posible hacer una proyección a estas alturas, economistas, con los datos que se manejan o no, de cara al este semestre que comienza? Mira, Alejandra, yo también sirviendo como abogado del diablo, para que no se vaya a entender que es que yo estoy haciendo críticas por hacerlas o que estoy aquí como que tirando piedras. La gente que hace esos pronósticos la hace porque de la manera como la está haciendo, porque no le queda de otra. Es decir, tú tienes que dar respuesta ante unos clientes que te piden un número, y bueno, mira, es preferible que se publique, como dice el profesor José Guerra, que está en OEF, ¿verdad?,
dice, bueno, mira, el Banco Central no publica, pero nosotros sí. Es decir, es una forma también de dar una respuesta cuando no hay la data oficial. Yo entiendo que no queda de otra, sino que hacerlo de esa manera. Yo también tengo un modelo que ajusté hace un tiempo de proyección, ¿verdad? Hace un tiempo de la actividad económica, y a mí me da un crecimiento este año proyectado de 8% para el año. Ok, pero yo no sé qué hacer con ese número porque mi modelo sufre del mismo sesgo, de la misma deficiencia que todo el mundo que hace predicciones. Entonces, dar un número ahorita, dado que los instrumentos con los cuales todos estamos pronosticando adolecen de ese sesgo, oye, mira, es poner en un compromiso, porque yo no sé qué significa ese número, te lo tengo que decir con toda honestidad. Como le estaba diciendo yo a alguien ayer, a todo el mundo que hace pronósticos en Venezuela, o incluso a los amigos de OBF, ¿verdad? Yo les recomendaría que dijeran que esas son cifras provisionales, ¿sí? Porque luego cuando el banco publique, que en algún momento tendrá que hacerlo, ¿verdad? No pueden esconder las cifras para siempre, ¿verdad? En algún momento publicarán, va a haber que hacer esas reestimaciones y va a haber que echar para atrás y decir, bueno, mire, que hace un tracking, tendrán que reestimar su índice una vez que se publiquen, y todo el mundo tendrá que recalibrar sus modelos. Entonces, pues es un compromiso dar un número. Sí, hay indicadores, digamos, clave, que te indican que sí hay una tasa de variación positiva esperable este año, porque hay un aumento en la recaudación fiscal, ¿verdad? Hay sectores como Conindustria, que es un gremio respetable, y lleva un tracking entre sus agremiados que te dice que las ventas en el sector industrial han estado aumentando. Ellos tienen una proyección de 10% este año, y la manufactura, aunque se ha visto muy disminuida, ¿verdad?, en su peso en la actividad económica, es importante. El precio del petróleo sigue alto porque el conflicto de Ucrania, por lo menos en las próximas semanas o meses, no se le ve solución, ¿verdad? Entonces sí, es de esperar que este año haya una tasa de variación positiva. Yo no me atrevería a dar un número, ¿verdad? Pero sí debería haber eso que llaman crecimiento económico, que más bien es una tasa de variación positiva coyuntural, según yo lo veo. Sí la va a haber. No me atrevería a dar un número porque, bueno, ya lo que te expliqué. Daniel Cadenas, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos tempranito, Economista, ofreciendo su opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstico. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más,
Palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación económica de nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor Carlos Ñáñez, profesor de la Universidad de Carabobo, economista. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra y la radio audiencia. Un gusto conversar con usted acerca del tema que nos ocupa. Comentábamos con la audiencia este dato del Observatorio Venezolano de Finanzas a espera de que haya un dato oficial, cuestionable o no, pero del Banco Central de Venezuela. Ellos hablan de un crecimiento o variación positiva, como decía nuestro invitado anterior, coyuntural del Producto Interior Bruto de 12,3% en el primer semestre de este año. Yo le pedí un comentario. En momentos en los cuales un reciente informe de Transparencia Venezuela advierte que los ilícitos de nuestro país equivalen al 21,74% del PIB, o al menos hasta 2021. Profesor, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, inicialmente el informe del Observatorio Venezolano de Finanzas da cuenta de un crecimiento interanual del primer trimestre del 2022 versus el primer trimestre del 2021 de 12,79%, 12,5%. Y hace una proyección un tanto audaz del 16% para el segundo semestre del año. ¿Por qué digo un tanto audaz? Porque todavía nosotros no hemos culminado no hemos ni siquiera empezado el segundo semestre del 2022. A la luz de todo esto, esas cifras que maneja el Observatorio Venezolano de Finanzas dan cuenta de un dinamismo en la actividad económica desigual comparado con su indicador interanual del mismo lapso en el año pasado. Ahora bien, cuando nosotros comparamos ese dato con el dato de inflación del propio OBF, que es del 14,5% para el mes de junio, y estamos hoy a 27 de julio, y no tenemos cifras de inflación del Banco Central de Venezuela oficiales, y no tenemos cifras de Producto Interior Bruto del Banco Central de Venezuela, sino hasta el primer trimestre del 2019, y no tenemos cifras del Banco Central de Venezuela de balanza de pagos, pues esas cifras quedan sencillamente en meros guarismos, meros números frío. Lo importante es determinar que Venezuela pasó por 27 trimestres de caída consolidada del Producto Interior Bruto, que perdió 75% de su Producto Interior Bruto. En el informe daban cuenta de una recuperación del crédito. Venezuela tiene solamente una cartera de crédito de 508 millones de dólares, que es un tanto superior a los 341,5 millones de dólares del año 2021, pero que no tiene comparación con los 123.738 millones de dólares de cartera de crédito que teníamos en 2013. Venezuela es una economía que no tiene crédito. Entonces, una economía sin crédito es una economía que no puede crecer, es una economía que no se puede recuperar. El dato del OBF hay que saberlo leer en términos de que la variación interanual de la expansión o la recuperación o la actividad económica nacional supera o es del 12,5%, sencillamente comparándonos con 2021, pero no significa que tenemos una recuperación sostenida de 2 dígitos. La recuperación o rebote de Venezuela va entre 7,5 y 8% en sectores como el comercio y la prestación del servicio. En sectores de petróleo, la recuperación es del 36%, pero con un estancamiento de 700.000 barriles de petróleo, lo que da cuenta, María Alejandra y la audiencia, de que el petróleo ya no es el elemento neurálgico de la economía o del crecimiento económico venezolano. En términos de indicadores de intermediación, el sector se ubica en 16,69% en mayo,
con un incremento de 1,86%. Eso significa que en intermediación la banca presta 17 bolívares por cada 100 bolívares que circulan. En teoría, la banca prestaría esos 17 bolívares por cada 100 bolívares que recibe en depósito. Una proporción que sigue siendo la más limitada, pequeña y miniaturizada de América Latina y del Caribe. El indicador muestra que el crédito es escaso y costoso porque el crédito en Venezuela está indexado al tipo de cambio. Sin embargo, al estar indexado al tipo de cambio y el tipo de cambio estar artificialmente sobrevalorado o controlado por el propio Banco Central de Venezuela, genera costos entre el indicador de ingreso financiero y costo financiero y hace poco atractiva la cartera de crédito. Con relación al objetivo operativo del tipo de cambio, Banco Central de Venezuela ha intentado contener el tipo de cambio, el indicador cambiario, con la participación activa de inyecciones monetarias que a la fecha suman un monto de más de 2.538 millones de dólares para mantener y supera el 35% la cotización o la inyección de montos en 2021, pero la barrera del tipo de cambio superó los 6 bolívares con 0,6 céntimos a las 9 de la mañana del día de ayer y terminó cotizándose a 6,11 bolívares a la 1 de la tarde. Si nosotros comparamos ese indicador con el indicador oficial, vemos también un crecimiento en el índice del tipo de cambio de 5,72 bolívares, pese a que la semana pasada Banco Central de Venezuela inyectó 93 millones de dólares al sistema bancario a través de las mesas de dinero. El salario de Venezuela pasó de 30 dólares a menos de 17 dólares. Eso supone una pérdida en valor de compra que en la última semana del mes de junio se ubicaba en 6,6% en las personas que perciben renta fija en bolívares y en 5,5% en las personas que reciben renta fija en dólares. Entonces, cuando se habla de recuperación interanualizada, las agencias de inteligencia deben de tener el cuidado de contextualizar sus conclusiones con la realidad que está ocurriendo en el entorno económico, sobre todo indicando que se trata de una comparación anualizada y no de un dato puntual observado en ese periodo, porque muchas portales informativos daban cuenta de que Venezuela tenía una recuperación de 12,5%. Y es que de tener la recuperación de 12,5% o de 10%, que es el valor más optimista, el valor real es de 8,50%, nosotros necesitaríamos 17 años para volver a las cifras de 2013, porque el país perdió 75% de su Producto Interior Bruto. En Venezuela no hay manufactura, en Venezuela no hay industria, en Venezuela solamente esa recuperación se constriñe o se limita al comercio y al área de servicios. Ahí no se genera valor agregado, sino goteo en el ingreso, iniquidad, desigualdad, y desde luego somos una población en donde un 10% tiene algún tipo de mejoría en detrimento de un 90% que entró en un proceso de pobreza. Es lo que se llama el fenómeno de la recuperación tipo K que atraviesa Venezuela. Escucho, María Alejandra. Profesor, tenemos que hacer una breve pausa para la policía. Al regreso quisiera referirme a alguno de los temas que ha mencionado, que ha puesto sobre la mesa, específicamente a lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, el impacto que esta variación o la devaluación puede tener para esta
variación positiva coyuntural del Producto Interior Bruto y sobre todo para el bolsillo de los venezolanos. Pienso ahora mismo en el sector público, en los trabajadores que llevan semanas protestando en contra del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Seguro. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada, y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, seguimos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis y la situación económica. Nos acompaña el profesor, economista Carlos Yáñez. Yo les dejo una inquietud, un par de inquietudes. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio en Venezuela, profesor? ¿Y qué impacto puede tener la devaluación constante de nuestra moneda para el crecimiento económico o esta variación del PIB coyuntural en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, inicialmente, ¿qué está ocurriendo con el tipo de cambio? El Banco Central de Venezuela ha decidido, se ha decantado por una actividad absolutamente ineficiente, costosa y poco efectiva desde el punto de vista monetario,
que no está contenida en los objetivos de la política monetaria, porque, a ver, el Banco Central de Venezuela debe velar y los bancos centrales deben de velar por la estabilidad del tipo de cambio, pero observando los objetivos de la política monetaria, objetivos intermedios, encaje legal, tasa de interés de redescuento o monetaria, objetivos instrumentales, perdón, objetivos intermedios, niveles de liquidez expansiva M1 y niveles de liquidez con cuasi dinero M2, los tipos de los objetivos operativos en donde está el tipo de cambio y la tasa de interés a largo plazo. En ninguno de esos aspectos de los objetivos que les he mencionado he hablado de las intervenciones directas del Banco Central. La intervención directa del Banco Central para contener el crecimiento del tipo de cambio, desde luego existe, pero es una medida desesperada, es una medida muy poco utilizada, es una medida no planificada y es una medida que intenta contener el crecimiento puntual y también es espasmódica, es decir, no puede ser continuada en el tiempo. Banco Central de Venezuela ha inyectado 2.535 millones de dólares, 35 veces más de lo que inyectó el año pasado, para mantener un tipo de cambio contenido entre 5.50 y 5.80 bolívares por dólar, tomando en cuenta que esto se perdió en el mes de marzo, la estabilidad que teníamos en 4.70, 4.30 bolívares por dólar cuando se dio el anuncio del aumento salarial. Comenzó a abrirse lo que en economía se llama la boca del cocodrilo, es decir, comenzó a abrirse la inflación y a disminuir los niveles de financiamiento que se siguen ejecutando desde el Banco Central hacia Petróleos de Venezuela. Banco Central sigue generando financiamiento a Petróleos de Venezuela por 23.000 millones de dólares. Esos son 2.400% de la capacidad monopólica de generar monedas por parte del Banco Central de Venezuela, bolívares por parte del Banco Central de Venezuela. ¿Qué consecuencia inmediata tiene este desplazamiento? El Banco Central entró en algo que los economistas utilizamos un barbarismo para indicarlo, un anglicanismo que se llama trade-off y que no es otra cosa que una disyuntiva entre aceptar devaluación o deslizar el tipo de cambio y aceptar más inflación. El Banco Central está permitiendo deslizar el tipo de cambio porque tiene reservas operativas provenientes no de las reservas internacionales, sino del flujo que proviene de la comercialización de esos exiguos 700.000 barriles de petróleo a un precio que va entre 100 a 90 dólares por barril de petróleo, y esto le da cierto rango de acción, cierto músculo financiero, cierto grado de libertad para intervenir en el mercado cambiario. Pero ahora esas intervenciones en el mercado cambiario tienen un tiempo de caducidad o dependen del músculo financiero que tenga el órgano emisor. En el momento en que el Banco Central de Venezuela deba llevar el tipo de cambio a su valor de equilibrio, que los cálculos optimistas lo ubican en 11 bolívares por dólar y los cálculos más realistas en 22 bolívares por dólar, y es una cuenta sencillita, se dividen el total de la masa monetaria entre las reservas internacionales y da el tipo de cambio de equilibrio, pues entonces estaríamos enfrentándonos de nuevo a un rebote inflacionario, porque Venezuela es una economía que no produce absolutamente nada, sino que todo lo importa. De hecho, los sectores del comercio y del servicio que tienen el dinamismo del cual da cuenta el OBF interanual de 12,5% y de 8,5% en crecimiento puntual anual observado en el periodo, son empresas de servicios y de consumo
que se dedican a la importación de bienes que están sobrevaluados en detrimento de la producción nacional. Por eso repetía María Alejandra, en Venezuela no hay producción de manufactura y en Venezuela no hay producción industrial. En lo que va de año, Venezuela ha ensamblado un solo vehículo. Los datos de producción de manufactura dan una contracción de casi el 80%. En sector construcción primario, en Venezuela no hay construcción, la caída sigue siendo superior al 90%. El sector inmobiliario se mueve en el sector secundario, no hay sector primario de la construcción. Cuando yo me refiero al sector primario es a construcción de nuevas viviendas. Entonces, ¿cómo puede haber una recuperación sostenible en un país que no tiene manufactura, en un país que no tiene industria, en un país que no tiene Estado de Derecho y en un país que no tiene servicios públicos? Venezuela sigue teniendo una grave deuda con la prestación de los servicios públicos, energía eléctrica, agua potable, comunicaciones, telecomunicaciones, industria bancaria, no tenemos crédito. Acabo de leer la cifra del crédito en Venezuela y el indicador de intermediación es de 16,8%, 17 bolívares por dólar, y el indicador de captación de cartera es de 13%. El crédito es muy costoso porque se indexa la unidad de valor de crédito que embrida el tipo de cambio, pero que a su vez es un tipo de cambio controlado y produce una distorsión entre los ingresos generales financieros de la banca y la estructura de costos, haciendo que también el crédito sea costoso y poco rentable para la banca. Una economía sin crédito, una economía con hostilidades institucionales, una economía con inseguridad institucional, una economía con opacidad. Estamos a 27 de julio, repito, y el Banco Central de Venezuela no da las cifras de la inflación del mes de junio del 2022. La razón es porque la inflación no la pueden maquillar, no la pueden morigerar, no la pueden ocultar, y es una inflación de 2 dígitos que da cuenta del agotamiento de este modelo de inyecciones del Banco Central de Venezuela. Lo que estamos viendo es una recuperación o un dinamismo en la actividad económica que supone desigualdades en la sociedad venezolana. Venezuela es el país más desigual de América Latina, con lo cual la tesis ideológica del chavismo entra en interdicción, porque el chavismo era se definía como un modelo que iba a imponer algo que se llama justicia social, que termina sin ser justicia y sin generar beneficio a la sociedad. Finalmente, los venezolanos apostamos por tener un gobierno o un régimen que produjera igualdad y libertad, y nos quedamos sin igualdad y nos quedamos sin libertad. Y hay que tener un poco más de cuidado con el análisis y la presentación de estos datos, sobre todo por parte del Observatorio Venezolano de Finanzas, explicando que se trata de una comparación anualizada. Desde luego, si usted se compara con 2021 o con 2020, donde las caídas eran astronómicas, desde luego tiene un rebrote en la actividad económica, pero un rebrote que no es suficiente para cubrir el nivel de miseria que tiene el 90% de la población venezolana, sin acceso a salud, sin infraestructura de educación y sin servicios públicos. Y finalmente, los funcionarios públicos no tenemos salario, los funcionarios públicos estamos desalarizados, los funcionarios públicos tenemos nuestras tablas salariales atadas a un indicador de la ONAPRE que es absolutamente violatorio de los derechos de progresividad laboral y del indubio prooperario, que es un instructivo que desconoce años de antigüedad, formación académica, escalafón o nivel en la administración pública, y a la fecha no se han cancelado los bonos de vacación y de recreación del sector de educación superior, de la educación universitaria. Se pagó de manera incompleta el bono a los trabajadores educativos del sector medio y diversificado, en donde hay una migración de trabajadores que supera el 60%, es decir, no hay profesores en las escuelas.
Y frente a esto, el Estado responde con un programa que intenta militarizar el proceso de educación en Venezuela con un programa que se llama Bricomili, haciendo la comparación etimológica entre la palabra bricolaje, que significa reparación mínima, y milicia. Las escuelas venezolanas no necesitan reparaciones mínimas. El 80% de las escuelas venezolanas no tienen techos. El 80% de las escuelas venezolanas no tienen instalaciones sanitarias. Las universidades públicas en el país están en estado de ruina absoluta, a pesar del tratamiento cosmético que se le dio a la Universidad Central de Venezuela. Sigue teniendo problemas en dotación de laboratorio y en dotación de equipos para el manejo pedagógico y didáctico de sus 10 facultades, y lo propio ocurre en la Universidad de Carabobo con las 7 facultades, en donde no hay transporte público, no hay servicio de agua potable, los trabajadores y los profesores ganamos menos de $40 al mes, y no hay ningún tipo de seguridad en el campus universitario para el ejercicio de la función docente. Y a la fecha no hemos cobrado ni sabemos cuánto es el monto de ese bono de recreación y de vacaciones. Profesor, tengo que hacer una última pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a 2 temas. Uno tiene que ver con la sostenibilidad de este rebote o variación, insisto, del Producto Interior Bruto el primer semestre de 2022. Seguir más lejos, el primer vicepresidente de Colindustria decía hace algunos días, se frenó la recuperación económica que se venía teniendo en el primer semestre de este año. Al regreso quisiera su comentario al respecto. Y por otra parte, también su análisis sobre estos datos. Son 2 organizaciones independientes, Transparencia y Ecoanalítica, pero que hablan de una economía como la nuestra, donde los ilícitos equivalen al 21,74% del PIB. Esto, bueno, ¿en qué lugar nos deja y hacia dónde va entonces en estas condiciones nuestro país? Al regreso a la pausa le doy la palabra para contestar. Giovanni. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de la crisis y la situación económica, nos acompaña el economista Carlos Ñañez. Nos quedan pocos minutitos, profesor. Son 2 inquietudes complejas, pero quisiera su comentario, aunque breve. Uno, dice Colindustria que según los datos que ellos manejan se paralizó, se frenó, mejor dicho, la recuperación
que venía teniendo nuestro país en este primer semestre de este año, que creo que coincide con el análisis que compartía usted con nosotros en el corte anterior. Quisiera algún dato más o su reacción, mejor dicho, al respecto. Y por otra parte, ¿hacia dónde va una economía como la nuestra si este dato se confirma? Y hablamos de un 20% del PIB que corresponde a actividades ilícitas. Esto se refiere a la venta ilícita de combustible, narcotráfico, contrabando de oro, y así como otros ilícitos en el manejo de los puertos, según informes de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica. Lo escuchamos. Bueno, inicialmente los datos de Conindustria son absolutamente ciertos. La recuperación del primer trimestre que tenía Venezuela, o esa andanada de recuperación que tenía Venezuela, comenzó a detenerse como consecuencia de la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras, que entorpece el proceso de transabilidad en una economía que tenía 78% de su estructura de pagos dolarizada. Es un impuesto absolutamente torpe, un impuesto que a la fecha, María Alejandra, todavía no se sabe aplicar, un impuesto que a la fecha se sigue aplicando sobre notas de crédito, sobre recibos, sobre notas de débito, un impuesto que se sigue aplicando sobre quienes no son sujetos pasivos especiales, y un impuesto que grandes empresas proveedoras de seguros en Venezuela todavía no tienen actualizado su software para permitir los pagos mixtos que la Providencia 13 de este impuesto imponía. Entonces, bueno, el impuesto a las grandes transacciones financieras y este deslizamiento del tipo de cambio han frenado ese proceso de crecimiento. Con relación a tu segunda pregunta de los niveles de opacidad en la economía venezolana, o de los niveles de condición ilícita de la economía venezolana, de corrupción en la economía venezolana, es una consecuencia de la sustitución de la planificación centralizada férrea de un país por una suerte de capitalismo clientelar o de socios. Eso ocurrió en la Unión de República Socialista Soviética. Cuando la Unión de República Socialista Soviética cayó, lo único que mantenía pegada a esa sociedad era el terror hacia la dictadura y un sistema de planificación centralizada absolutamente expandido, hipertrofiado. En lo que eso se devino, en lo que eso cayó, pues comenzaron los robos, comenzaron los procesos de corrupción, comenzó la economía soterrada, comenzó la economía desregularizada, y es gravísimo para un país que el 21% de su Producto Interior Bruto, yo leía los datos publicados por Ecoanalítica, sean manejados a través de actividades opacas, por decirlo así, de actividades en donde existe cierto grado de condición ilícita y en actividades que se dan al margen de la ley, porque esto nos resta la muy poca confianza que tiene la economía venezolana. Y volviendo al tema de origen de esta entrevista, ninguna economía se recupera sin niveles de confianza societaria en el país. Profesor Carlos Yáñez, un gusto conversar con usted como siempre. Gracias por atendernos. Profesor de la Universidad de Carabobo, economista. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Tarcaña, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Chao, profesor. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.